Un bucle en el tiempo. Esta vez quisiera contarles algo que mi abuelo nos llegó a platicar cuando éramos muy pequeños. Hoy en día mi abuelo ya murió, pero lo que nos dejó fue una buena historia, que en lo personal no sé si sea cierta o no, pero me dejó pensando mucho sobre nuestra realidad y cómo él la llegó a percibir. Por mucho tiempo, en sus últimos días, él mantuvo la idea de que nosotros al morir no íbamos a un cielo o un infierno, sino que nos transformábamos en energía y que a la vez vivíamos en diferentes ciclos. Quiero aclararles que esto que les contaré le pasó hace más de medio siglo atrás, lo cual me sorprendió, pues hoy en día son situaciones que he escuchado que le sigue pasando a las personas. Y la verdad me ha dejado pensando si hay más dimensiones que la nuestra. La primera parte de mi historia comienza cuando él era muy joven. Vivía en un poblado llamado San Juan de los Lagos. Él se ganaba la vida boleando zapatos y muy seguido los mismos clientes se los dejaban para limpiarlos y recogerlos al día siguiente. Fue allí donde él aprovechó y se fijó en el diseño del calzado, para después él mismo vender zapatos que hacía con sus propias manos. Poco a poco fue haciéndose de más clientes hasta que se comenzó a dedicar a la fabricación de calzado en lugar de a la boleada. En una ocasión, uno de sus clientes le había encargado que le hiciera un par de sandalias de muy buena calidad. Cuando terminó el trabajo, a mi abuelo se le hizo fácil probárselos y salir a correr con ellos para ver si estaban bien hechos. Como ya pasaba de la medianoche y vivía frente al kiosco de una iglesia, quiso salir a correr alrededor y, justo antes de que comenzara a hacerlo, notó una ligera molestia en la planta del pie. Se sacudió un par de veces para que se le cayeran las piedritas y comenzó a trotar. Pensó en dar 2 vueltas y después revisar que no se haya despegado nada. En eso, escuchó que alguien venía corriendo detrás de él. Se dio la vuelta, sobre todo pensando de que no fuera algún ladrón que quería sorprenderlo, pero no venía nadie. Así que continuó su andar. Nuevamente, escuchó que alguien le seguía el paso, pero también pensó que se podría tratar del eco de las sandalias que se generaba entre los árboles del lugar. Pero alguien lo pasó de lado empujándolo. Mi abuelo se molestó tanto que le dijo de palabras, pero aquel hombre no se dio la vuelta. No obstante, mi abuelo vio algo que le llamó la atención, así que comenzó a seguirlo. Trataba de alcanzarlo aumentando la velocidad, pero parecía que aquel hombre también lo hacía al mismo tiempo, y en una vuelta lo perdió de vista. No sabía dónde se había ido, y por más que lo buscaba a los alrededores, no lo encontró. Quiso dar una última vuelta para cerciorarse de que todo estuviera en orden y, nuevamente, escuchó que alguien corría detrás de él. Incluso logró ver la sombra de aquella persona. Esta pasó de largo, y fue cuando mi abuelo vio que traía unas sandalias muy parecidas a las que él estaba usando. Le gritó pidiéndole que parara, y cuando mi abuelo se detuvo, aquel hombre también lo hizo. Pero no se daba la vuelta. Mi abuelo dio un paso hacia atrás y ese hombre también lo dio. Era como verse al espejo, pero su misma espalda. Entonces dio más pasos hacia atrás y el otro individuo también lo hizo. Esto provocó que mi abuelo huyera despavorido del lugar sin mirar hacia atrás. Solo podía escuchar que lo seguían, y cuando llegó a su casa se metió rápidamente. Solo pudo ver que aquel hombre se quedaba afuera y aún le daba la espalda. No sabía qué había ocurrido. Tenía mucho miedo, pero por fortuna no pasó nada más después de eso. Esa noche, cuando mi abuelo dormía, tuvo un sueño en el cual un hombre le gritaba groserías a su espalda, y por más que lo buscaba, no lo veía por ningún lado. En varias ocasiones le llegó a pasar a mi abuelo una sensación de que ya había estado en algún lugar, y que incluso ya conocía a las personas. Lo que más le inquietó es que fue un día de visita a dejar varias cajas de zapatos con un cliente a Lagos de Moreno, un lugar algo apartado de San Juan de los Lagos, y lo que le llamó tanto la atención es que la gente de allí ya le ubicaba. Incluso cuando llegó al local del cliente le comentó que ya le traía los zapatos que le había encargado. El cliente se rió preguntándole si se trataba de alguna broma, pero mi abuelo no comprendía a qué se refería.
El cliente le mostró las mismas cajas de zapatos que mi abuelo le traía para entregarle. Le preguntó si estaba seguro si había sido él quien se las entregó, y el cliente aseguró que así fue, mostrándole el contenido de las cajas. Pero no todo lo que le pasó a mi abuelo fue bueno. Tenía un sueño recurrente en el que se encontraba en una cantina y que un tipo le buscaba pleito y lo lastimaba de un costado con un puñal. Cuando despertaba, le dolía siempre ese costado. Y por fin, después de varios días de soñar con ello, tenía una cicatriz muy grande. El sueño no se volvió a repetir. Tomó la decisión de ir a visitar a un brujo muy cerca de Arandas. Allí le tiraron las cartas y le leyeron su fortuna. En ellas se mostraban las jaras, el mundo y la bota. El brujo le interpretó que tenía dos vidas diferentes que iban por caminos distintos. Se cruzaban en algún punto en esta misma dimensión y que todo comenzó a consecuencia de su labor. Con esta idea, mi abuelo vivió por mucho tiempo. Muchos de los sueños que tenía resultaban ser muy vívidos, donde él solo era espectador. De la nada, por las mañanas, despertaba con moretones o cicatrices, y en otras ocasiones, visitando lugares nuevos, ya conocía del todo al lugar como si hubiera vivido allí anteriormente. La segunda parte de mi historia es cuando mi abuelo ya era mucho más grande. Se había casado con una mujer que decía que ya lo conocía. Tuvieron una gran familia, la cual, gracias a su fábrica de calzado, pudo mantenerla. Con el paso del tiempo, mi abuelo logró hacerse de un Ford clásico y muy bonito, el cual sacaba a todos lados y a su vez lo usaba para el trabajo. Así, un domingo, le comentó a mi abuela que pasaría a recoger unas cosas a la fábrica y luego regresaría. Uno de sus hijos lo quiso acompañar. Él no tuvo ningún problema y lo subió junto a él en la cabina. Arrancaron y cuando apenas estaban llegando a la esquina, recordó que había olvidado las llaves de la fábrica, así que tuvo que dar la vuelta completa a la manzana para llegar a la casa nuevamente. Pero cuando iba a llegar a su calle, le llamó la atención algo y se detuvo. Frente a su casa había un Ford clásico idéntico al suyo, y sobre el asiento del copiloto se encontraba también su hijo. Mi abuelo sintió que la sangre se le bajaba al piso y no podía creer lo que estaba mirando. Del vehículo bajaba él y se metía a la casa. Sintió que esa era la oportunidad para confrontar a su contraparte y encontrárselo cara a cara. Aparcó su carro justo detrás del otro. Le pidió a su hijo que se quedara allí sentado mientras él salía. Se puso a un lado de la puerta y miró el otro Ford estacionado frente a su casa. Allí estaba su mismo hijo que no le veía. Pudo escuchar que alguien se acercaba a la puerta y en eso salió a su encuentro. Se miró a sí mismo que se acercaba a la puerta y no se detenía. Su otro yo lo atravesó como si fuera un fantasma. Mi abuelo se tambaleó cayendo de lado, provocando que la puerta se moviera. En eso, la otra persona miró extrañado, preguntándose qué había sido aquello. Al no ver nada raro, se fue del lugar. Su hijo salió del vehículo y lo ayudó a levantarse. En eso, mi abuela fue corriendo a ver qué había sido ese ruido, y al verlo en el piso, le preguntó si todo estaba bien. Mi abuelo aprovechó para preguntarle si lo había visto entrar a la casa. Ella le comentó que sí, que tenía poco tiempo de haberse metido por las llaves de la fábrica. En eso, él sintió un bulto en los bolsillos. Las llaves ya las traía consigo. Sé que sonará raro, pero esto que nos platicaba mi abuelo a todos nos tenía muy atentos. Desde ese entonces, mi abuelo comenzó a cuestionarse varias cosas de la realidad y nos mencionaba que nuestra otra vida nos alcanzaría. Ya muy viejo, cuando sus días estaban por terminar, nos dijo que había soñado con la parca, que ya había ido por su otro yo y pronto le tocaría a él. Lo que nos dijo, muy seguro de sí mismo y que nunca olvidaré, es que podía ver el camino que su otro yo había seguido después de morir, y por ello estaba seguro de que éramos energía y no había un cielo o un infierno. Durante su funeral, gente que yo no conocía llegó a darle su último adiós. Todos hablaban sobre lo buen hombre que había sido y dónde lo conocieron, y muchos mencionaban lugares que ni siquiera yo sabía que existían. Pero algo me llamó la atención, algo que quizá no vaya con la historia, pero creo que es importante mencionar.
Y es que había un anciano que aseguraba que había conocido a mi abuelo de niño y que ambos boleaban zapatos en el municipio de San José de los Altares. Ese municipio no existe en nuestra realidad. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.